Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones. Un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué horario nos estén escuchando, dependiendo en dónde también nos estén escuchando. Los saluda de nueva cuenta su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. ¿Cómo estás, Diana? Hola Alan y hola a todos los que nos escuchan. Hoy estoy muy contenta y un poco con un pensamiento un poco misterioso y complejo por el tema que nos trae ahorita, esta ocasión. Así es, hoy es un día, digámoslo así, especial. Este es nuestro especial de Día de Muertos número 2. Y en esta ocasión tenemos un tema, digámoslo así, relacionado. La vez pasada, la ocasión anterior, nuestro primer especial Día de Muertos, hablamos sobre la vida y la muerte. ¿Sí te acuerdas, Diana, que estuvimos charlando un poco sobre esta dupla de la vida, la muerte? Nos contabas un poquito sobre las disposiciones que se hacían en cuestión de los altares, ¿recuerdas? Sí, aquella ocasión fue más alusivo al hecho de estos festejos, del Día de Muertos, de cómo es que nosotros llegamos a festejarlo, qué elementos usamos, nuestra cultura. Estuvo muy, muy padre también. Así es. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el miedo. Un tema bastante interesante que a mí en lo particular me llama mucho. Ha sido como una especie de iniciativa mía, ¿no? El haberte propuesto que hablemos del miedo, porque tengo una relación bastante especial con este concepto o con este tema. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla, a esta reflexión sobre el tema. Y bueno, ¿con qué te parecería bien que comencemos? Bueno, mira, el tema del miedo. A mí me llamaba la atención el por qué tú, o sí, particularmente tú, habías elegido este tema. Sí, para esta ocasión y en general, ¿no? Ok. ¿Te gustaría compartirnos acerca de este interés tuyo? Sí, mira, aquí tengo como anotado mi pequeño, estructura. Y justamente, ¿no? Aquí tengo mi recordatorio de explicar un poquito cuál ha sido como mi relación con este concepto, con el miedo. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, teniendo 4 o 5 años de edad, tengo ciertos recuerdos en los cuales a mí me gustaba ver películas de miedo. Uh-huh. A mí mis padres no me dejaban verlas porque ellos decían que a mí me daba pesadillas en la noche y no podía dormir, cosas así, pero a mí me gustaba, o sea, yo quería verlas y me espantaba, pero yo tenía ganas de estarlas viendo y me acuerdo, por ejemplo, dos películas especialmente. Una era la de Viernes 13, con este personaje Jason, el de la máscara de hockey. Me acuerdo que tenía muchas ganas de verla y que comencé a verla y después ya no la quise ver, no me acuerdo qué pasó ahí. Y otra, esta película de Drácula, del libro de Bram Stoker, que también me llamaba un montón la atención, no sé por qué esto de los vampiros y... Por ejemplo, yo de las escenas que me acuerdo era de este caballero con una armadura roja que sale al inicio y a mí me llamaba mucho la atención porque una armadura roja, ¿no? Y aparte esa armadura se veía como muy al estilo gótico. Entonces, como que me gustaba. Y entonces desde ahí me empezó a gustar como esta relación con el miedo, las máscaras de Halloween, por ejemplo. Mi padre ha sido un coleccionista de tarjetas de diferentes tipos. Por ejemplo, tarjetas de Marvel, tarjetas de DC Comics.
Y también tenía unas de una revista llamada Fangoria, que esta revista pues trataba sobre toda esta temática de terror, por ejemplo en el cine, del maquillaje, cómo se hacía cierto maquillaje para cierta película, hablaba de ciertas películas y entonces sus portadas muchas veces eran con los monstruos que aparecían o alguien siendo maquillado o caracterizado de cierto personaje. Entonces a mí me gustaba mucho ver esa colección, fíjate. O sea, donde aparecían personajes como Freddy Krueger, donde aparecía este personaje de Hellraiser llamado Pinhead, este, o otro personaje de una película llamada Cabeza de Calabaza, que es como una especie de ser ente extraño. Entonces a mí me gustaba mucho ojearlas y ver ese tipo de contenido. Y entonces yo me acuerdo también, ya me estoy alargando aquí, ¿eh? No importa, tú cuentas. Yo me acuerdo que mi papá justamente también tiene una colección de tarjetas de Sonrix que se llamaba Monstruos del Bolsillo. Entonces, me parece que era así como las tarjetas y unos muñequitos como de plástico suave. Y tenían como su coleccionador. Entonces, no manches, yo era fanático de ir a revisar sus álbumes y ver estas tarjetas porque aparte estaban en español y atrás tenía la descripción del monstruo y entonces para mí era como, oh, qué miedo, o sea, me ponía a imaginar porque tenía unas historias muy interesantes, así cortitas, ¿no? Como tipo biografía de la papelería, ¿no? Que enfrente tienes Okay. la foto del personaje y atrás como una descripción, ¿no? Entonces me gustaba un montón, ver esa colección. Entonces, o sea, son como mis primeras relaciones con el miedo. Aparte de que siempre he sido como muy miedoso, ¿no? En un montón de cosas. Entonces, una relación como muy personal con el miedo, que ya después, pasando el tiempo, me fue llevando a preguntarme cosas y llegando al punto de estructurar algunas pequeñas investigaciones o preguntas en la universidad. Entonces, pero yo creo que esa es como mi motivación. Es un tema que, fíjate, es interesante, ¿no? ¿Por qué el miedo te puede atraer? Pero a mí me llama mucho la atención toda esta cuestión, pues digámoslo así, o sea, cultural, de las pelis de miedo, las series de miedo, te digo, todo aquello que tenga relación como con cuestiones de horror, de terror, me llaman mucho la atención. Pero también hay aspectos en los que el miedo pues no me gusta, ¿no? Y es como, ¿qué tipo de relación tan extraña, no? Sí, nos cuentas algo muy, muy tuyo, muy interesante. Me surgió una duda, ¿sabes? Porque hablas de todos estos personajes y pareciera como si como si estuvieras hablando de cualquier otro personaje, ¿no? No de monstruos, no de algo que cause, por la imagen, cause miedo. ¿A ti te generaba miedo verlos o más curiosidad? Porque dices esta relación un poco extraña, ¿no? De que sí te dan miedo muchas cosas y a lo mejor son otras cosas distintas a estos personajes. Y es que ya definir ahí el miedo como tal es complejo por lo que hemos estado investigando, por lo que hemos estado leyendo, desde diferentes perspectivas, así como lo dices, en lo cultural, bueno, está presente una imagen terrorífica, una imagen que causa miedo en estos personajes, en estas colecciones, ¿no? Y en las historias mismas. ¿A ti te generaba miedo investigar o ver estas cuestiones? Pues lo que pasa es que es complicado porque yo lo que sé de que supuestamente me daba miedo es por mis padres, porque yo no me acuerdo haber sentido miedo viendo alguna película. O sea, yo no tengo ese recuerdo, realmente tengo ciertos recuerdos, pero no en específico esa sensación. Realmente mis padres son los que estuvieron como más, los que lo vieron más, ¿no? De cerca, o los que se tuvieron que lidiar con eso.
Pero yo me acuerdo que al ver las tarjetas, a mí eso no me daba miedo, a mí eso me llamaba la atención. Porque fíjate, o sea, quizás yo desde pequeño tuve esta intervención de mis padres, de que estaban ahí y me hacían ver de que pues eso era una película, o esos eran actores, o eso era fantasía. Entonces, pues yo no veía las imágenes en las tarjetas de mi padre y pensaba esto es real. Yo decía, ¿cómo hacen esto? ¿No? O sea, ¿cómo esto qué onda? O sea, ¿cómo maquillan a alguien para que se vea así? O sea, eso es algo muy interesante porque yo me acuerdo que alguna vez mi papá, mi mamá tenían algún amigo conocido que se dedicaba a la manufactura de ciertas máscaras o maquillaje de terror. Y yo también me preguntaba, o sea, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se fabrica esa cuestión? Alguna vez tuvimos en la casa un frasquito de sangre falsa. Entonces uno de mis tíos y yo le quisimos hacer una broma a una maestra del kinder. Entonces antes de llegar al kinder mi tío me puso unas gotas en la mano. Entonces yo llegué con la maestra y le dije, maestra, me corté. Y se veía tan real que la maestra se espantó. Y ya después le dije, no maestra, es broma, es pintura. Pero me dio tanta risa y o sea, no, yo no personalmente no recuerdo, ¿no? Que a mí me haya generado un temor para querer alejarme. O sea, no, yo tenía mucha curiosidad. Quizás sí me espantaban cosas y yo no quería ver cosas, pero había algo que me llamaba la atención. Entonces era más del lado curioso, ¿no? Más del lado de querer saber, ¿no? Porque ibas un poco más allá de solo ver el personaje, cómo hacían el personaje, ya desde lo material. Exacto. Está muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y en ese sentido, pues todos hemos estado muy, muy cerca de estas cosas. Así es. Sí, lo que nos compartes, tal cual, películas, incluso de la experiencia propia, ¿no? A veces hablamos de experiencias paranormales, de algo extraño que nos sucede, aunque no nos cause miedo, extraño pues, y no tenemos alguna explicación a veces ni de la sensación que sentimos al presenciar algo que cause sí terror, que cause sí miedo, o extrañeza, o incógnita, ¿no? O sea, todo esto que se conjuga en el sentido de no saber bien de qué se trata, de un ser extraño, por ejemplo, y nos causa cierto miedo, nos causa cierta cosa extraña. Y bueno, así como tú nos compartiste ahorita un poco tu cercanía con este tema y tu interés, yo les quiero compartir un sueño que una vez hace poco tuve. Échale. Que más bien no era sueño, era más bien podría llamársele ya pesadilla, porque realmente fue muy, muy horroroso para mí. Sí. Y bueno, ahí les va, ¿no? En mi sueño, pues yo me encontraba en mi casa. Era como un día normal, muy común, había gente. Creo que eran como unas amigas, unos amigos, no recuerdo exactamente. El chiste era que de pronto, en toda esta cotidianidad, en esta calma, de pronto se empezaba a escuchar un ruido. Este ruido era en intervalos, como castañeos, como de estas castañuelas, un tic, 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 ¿no? Imagínenselo algo así, que provenía como de cierta parte de la casa, como de algunos muebles. No, les digo, no había una procedencia exacta, pero el hecho de escuchar ese sonido ya me empezaba en mi sueño a producir miedo. O sea, primero era como algo expectante, como estar queriendo saber de dónde provenía y qué era lo que lo causaba. Sin embargo, en el sueño jamás pude ver y saber a qué se refería. Dentro de los participantes en mi sueño, estos amigos, amigas, alguien pudo identificar, o sea, alguien sabía de qué se trataba y decía, se trata de una presencia tipo demoníaca. Y sin saber decir qué, no un demonio, el diablo, no, simplemente una presencia
que indicaba algo muy, muy malo, algo que podía hacer daño incluso, un peligro. Y entonces, al yo saber de eso por parte de esta amiga, yo empezaba a sentir cada vez más miedo en el sueño. Y volví a escucharse el sonido y más miedo me daba, ¿no? Entonces, estos amigos empezaban a hacer como una seña de hacer como círculos en el aire, ya sea con el dedo índice o con alguna varita, que funcionaba como protección ante esta presencia. Aunque no la pudiésemos ver ni nada, funcionaba como una protección. Y entonces yo comenzaba a hacer lo mismo, ¿no? Ante mi desconocimiento de qué era y de saber qué hacer, yo copiaba todo este ritual y en un acto de protección, ¿no? De protegerme, aunque no sabía ni siquiera qué me podía pasar con esta presencia. Y entonces en eso hacía mi miedo iba incrementando, incluso no solo al escuchar el sonido, sino al esperar que sonara, ¿no? Al esperar que incluso podía escucharse otra vez. Y yo decía, no, pues qué miedo, ojalá no vuelva a oírse, ¿no? Porque entonces eso indica que está la presencia de algo. Bueno, dentro de todo este sueño, este pasaje del sueño, mi miedo iba incrementando. Y como ya sabemos, el miedo máximo en un sueño pues te hace despertar, ¿no? Y bueno, en fin, desperté, pero sí me duró muchísimo esa sensación de miedo todavía al despertar. Y me pareció así como entre muy interesante y viene, ¿no? Un poco al caso para ahorita en este tema. Sí, qué interesante, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de un sueño también, yo ya lo conté cuando estábamos hablando de vida onírica, ¿no? Uh-huh. De nuestro podcast donde hablamos de la vida onírica, que es este sueño que yo tenía de niño, en donde yo... en el sueño yo me acuerdo que era como una especie de soldado y tenía que ir subiendo por una casa que era como una torre y supuestamente me iba a enfrentar al diablo, pero tuve el mismo sueño un montón de tiempo. Lo interesante es que, por ejemplo, yo te pregunto y no sé si te ha pasado, hay sueños que no, aunque tengan estos elementos terroríficos, no dan miedo, porque quizás estás tú en el sueño eres un personaje que está ahí batallando, peleando en una misión, no sé. Y hay sueños que no tienen tantos elementos fantásticos, pero dan una angustia y un miedo. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo de este sueño porque yo en mi sueño no tenía miedo, a pesar de ciertos elementos. Pero, por ejemplo, tú en tu sueño, sin que haya así un escenario súper fantástico, uh-huh, pues te dio un montón de miedo, ¿no? Sí, eso es muy, muy, muy extraño, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, y relacionándolo ya con el tema, es este miedo o este terror que causa no saber de qué se trata algo. Porque como bien dices, a lo mejor no había un escenario muy fantástico ni con monstruos, ni con estos personajes, ¿no? Como los que nos mencionas. Sin embargo, no saber de qué se trataba, pero sentir que algo podía causar daño era como lo que causaba más miedo, ¿no? En este sentido. Y eso es lo que me llama la atención un poco de referenciando al tema, el miedo. Porque te decía, ¿cómo definimos al miedo? ¿Cómo lo podemos definir? Uh-huh. En el sentido de ver un personaje, ver una cara horrorosa, ver un monstruo, o no ver nada, ¿no? Incluso desconocer lo que va a pasar, como una situación de espera o de expectativa Uh-huh. que nos causa angustia o miedo. Entonces es no saber bien cómo definir esta parte, ¿no? Del miedo, porque el miedo se siente. O sea, queda en el registro de sentir desde el cuerpo y se manifiesta, ¿no? Sí, es o sea, bueno, nosotros, por ejemplo, que últimamente hemos estado trabajando con los pequeños esta cuestión de las emociones, siempre les decimos, ¿no? Las emociones se sienten en el cuerpo, las emociones sirven para algo. Entonces, pues el miedo siempre se ha clasificado como esta respuesta, digámoslo así, animal, de
ante un peligro, ¿no? Pero un peligro inmediato. Aquí lo interesante es cómo, por ejemplo, pensar o preguntarse si los animales tienen miedo a algo que no está, Ok. a diferencia nuestra, que es como lo mencionas. Quizás con el humano no podemos pensar el miedo como una respuesta tan primitiva, en donde únicamente tengamos miedo ante, digamos así, la amenaza de peligro, ¿no? Entonces, quizás en el humano hay algo más, hay algo más profundo y complejo en relación con el miedo. Entonces, ahí podemos nosotros introducir este concepto interesante que se llama la angustia, Ujú. que es un concepto que utiliza mucho el psicoanálisis y que he estado revisando también. Es un concepto existencialista. Es lógico, ¿por qué? Porque tiene que ver con esta existencia humana, con el ser, con el no ser, con el desaparecer, ¿no? Entonces, si bien el miedo es una respuesta biológica también, una respuesta, pues no diría quizás instintiva, pero sí de supervivencia, el humano, como hemos visto, gracias a al uso que le da el lenguaje, pues ya le da una significación y cambia de estatuto. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, bueno, yo creo que va muy de la mano, ¿no? Miedo, angustia, o sea, todo esto, esta sensación, repito, acerca del cuerpo, de lo que se va sintiendo, cuando nosotros decimos, estamos angustiados, estamos Ajá. preocupados, ¿no? Ok. Ya nos genera bastante estremecimiento, en el sentido de sentir, pues. O sea, ya estamos a lo mejor un poco inquietos, Ok. temblorosos, sudorosos. Sí. No sé, quizá mordiéndonos las uñas o nos ponemos en un rincón o algo incluso que nos impide movernos antes de quizá poder hacer una acción que nos libere, ¿no? De eso que sentimos. Uh-huh. Y está también como relacionado en el aspecto de, bueno, va alguien y puede preguntarte, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? No sé. A veces en nuestro estado podemos desconocer o saber bien qué nos pasa, porque es muy difícil describir o por lo menos poner en palabras lo que nos puede estar ocasionando aquello, ¿no? Sí. Y se vuelve tan angustiante, tan de querer huir, ¿no? De esa sensación. Sin embargo, es interna. O sea, sin embargo, no es como que alguien sí esté atacándote o ver un peligro inminente ahí frente a ti, sino que a veces es algo que no podemos ver sino sentir. Okay. Y eso también me genera la curiosidad y retomando con lo que también habíamos estado platicando, ¿no? Cómo se trabaja con esto de la angustia, cómo se puede también percibir, cómo se puede trabajar con ello y que realmente tampoco es que te liberes porque te digan, pues cálmate, estate tranquilo, puedes calmarte un poco, ¿no? Sí, es evidente que sí puedes calmarte si está alguien ahí contigo como para apaciguar este estado, pero sin embargo, si no hay algo más en que puedas pensar o si no hay algo más en lo que tú solo puedas ir haciendo, pensando, creo que es un estado que incluso diría, no se lo desearía ni a mi peor enemigo, ¿no? O sea, es un estado que incluso podemos pensar que nos podemos morir. O sea, es muy cercano a eso. Sí, porque, por ejemplo, a ver, yo te preguntaba, ¿no? Uh-huh. En estos días, ¿cuál sería la diferencia entre miedo y angustia? Uh-huh. ¿No? Y digamos que en palabras muy simples, siendo simplistas, se podría decir que el miedo se presenta cuando hay un objeto que causa esta amenaza. Y la angustia no hay un objeto como tal que esté presente. Y bueno, el miedo como las emociones duran en el instante,
no es algo que se quede ahí, y ahí hablamos de estas cuestiones de sentimientos, algo más duradero, etcétera, etcétera. Pero la angustia puede estar ahí, puede ser persistente y se puede presentar de repente en momentos en los que estamos en calma, en los que a veces hay gente que suele decir, ¿no? Es que yo estoy normal y de repente siento una angustia sin saber exactamente por qué, ¿no? Entonces, yo, en un trabajo en la universidad, revisando la angustia, a mí siempre me ha gustado relacionar los temas, por ejemplo, de psicoanálisis, psicología con otras disciplinas, porque siento que se complementan muy bien. Entonces, haciendo una pequeña búsqueda, una investigación, encontré una cita que me hizo como ruido. Es una cita de un artículo, y este artículo cita a un, digámoslo así, un experto de literatura gótica que se llamaba Devendra P. Varma. Esta cita dice así: la diferencia entre terror y horror es la diferencia entre una aprensión espantosa y una comprensión enfermiza, entre el olor de la muerte y tropezar con un cadáver. El terror crea así una atmósfera intangible de pavor psíquico-espiritual, un cierto estremecimiento supersticioso ante el otro mundo. El terror recurre a una presentación más cruda de lo macabro, mediante un retrato exacto de lo físicamente horrible y repugnante, en un contexto mucho más terrible de tristeza espiritual y desesperación. Termina la cita. Esta cita me gustó porque ejemplifica la presencia de un objeto y la ausencia de un objeto. Cuando tú te encuentras con el cuerpo, por ejemplo, el crimen, el muerto, o cuando tú estás expectante y no sabes qué te vas a encontrar, no sabes qué hay. Y es lo que él relaciona, por ejemplo, con el terror. Entonces, bueno, no sé, me resulta interesante. Sí, es que justo marcábamos esta distinción, ¿no?, entre lo que puedes presenciar y lo que no puedes presenciar. Entre una ausencia y una presencia. La angustia la podemos experimentar internamente, ¿no?, como algo nuestro, aunque no haya nada afuera. Quizá pensándolo en, como dices, encontrar un cadáver o pensar en encontrar un cadáver. Lo puedes encontrar y causarte horror, ¿no? Sí, mira. Es que aquí, haciendo un pequeño paréntesis, hay un pequeño error en la pequeña cita que les acabo de leer. ¿Por qué? Porque mencioné terror 2 veces. Entonces, a ver, él relaciona, ya explicándoselos así un poquito mejor, el terror con aquello que es intangible, con aquello que no está, la ausencia. Y el horror con aquello de encontrarse con algo que ya está ahí, con el objeto. Entonces, por eso él al inicio menciona que la diferencia entre terror y horror es la diferencia entre una aprensión espantosa, lo cual sería el terror, esa expectativa, estar aprensivos, estar esperando, y una comprensión enfermiza, que sería el horror cuando te das cuenta, cuando ya lo ves. Entonces, por eso hace esta analogía entre el olor de la muerte y tropezar con un cadáver. Entonces, él relaciona esta cuestión del terror con aquello que no está presente, pero que intuyes, que no reconoces, que quizás te llega este olor a muerte. Y el horror ya es encontrarte de frente con el objeto, ¿no? Okay. Pero en eso de lo expectante, de lo que puedes esperar, como sería en el caso del terror, pueden pasar 1000 cosas por tu cabeza, ¿no? Así es. Que te pueden generar, sí, la angustia. Sí.
Sí, porque a final de cuentas intentas darle un sentido, ¿no? O sea, digámoslo así, uno puede, ante esta no saber, pues uno siempre intenta colocar cosas, ¿no? Puede ser esto, puede ser esto. Siempre intenta darle un Entonces es sentido. como una incertidumbre. O sea, no tener la certeza de qué es lo que puede pasar. Pues sí, ¿no? Básicamente. O sea, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, eso, O sea, en el sentido de que si entonces no hay un objeto, no hay una causa, no hay algo que puedas esperar, que te genere incertidumbre, te genera... Es que, ¿qué puedes hacer ante la incertidumbre? O sea, te genera que puedas tú crear distintos escenarios buscando una respuesta. Me imagino así, ¿no? El ejemplo de cuando estás preocupado por alguien del cual no has sabido nada durante algún tiempo, ¿no? O que salió una persona y todavía no regresa. okay. Y que te pasa extraño de que en esa persona no se encuentre a cierto momento y demás, ¿no? Quizá, bueno, podemos pensarlo de manera lógica y decir, se retrasó o a lo mejor al rato llega, no sé, ¿no? O lo contrario, empezarte a preocupar más porque la incertidumbre crece y decir, bueno, ya esto ya no es tan normal y empezar ante no tener una respuesta, empezar a generar respuestas. Y a veces generamos respuestas terroríficas, ¿no? Sí. Trágicas, que nos causan esta angustia, este terror. Lo digo esto como ejemplo, como para ponernos un poco más cerca ante lo que nos dice la cita. Y esta cuestión de la incertidumbre, entonces, ¿qué nos puede... ante este no saber, el no saber yo creo que es el mayor generador de angustias, ¿no? ¿No crees? Sí, lo que pasa es que es, por ejemplo, cuando se caen certezas, ¿no? Uh-huh. En donde tú tienes claro algo y de repente se empiezan a derrumbar estas certezas de lo que tú creías que era y resulta angustiante. Es, por ejemplo, como esta peli de El show de Truman, cuando pues él tenía su certeza de que en ese lugar él vivía y de que tenía su esposa y su trabajo, pero cuando se empieza a dar cuenta de que hay algo raro y de que hay cosas extrañas, y él se angustia, o sea, lo que encuentra es eso, ¿no? Como una angustia, porque la angustia está relacionada también con este sentimiento de desvalimiento, de quedarte totalmente desválido ante la situación, ante las cosas, ante las personas, y un sentimiento de muerte también, Uh-huh. en donde pues es eso, ¿no? Es perder tu orientación, perder el sentido, perder lo que te sostiene y quedarte inválido, quedarte pues sin respuesta. Sí. Ahorita con lo que estamos comentando, les quisiera compartir igual una pequeña fragmento de un texto de Edgar Allan Poe que se llama El pozo y el péndulo. Este texto, mi primer contacto con este texto fue a partir de audiolibro. Y tal era la atención que le iba poniendo que de verdad me dio miedo, aunque no menciona alguna presencia de monstruos, ¿no? O sea, como lo que podemos esperar a veces. Pero sí por una cuestión y que tiene mucha relación con esto que estamos diciendo. Okay. Y bueno, pues dice así. Estaba impaciente por servirme de mis ojos, pero no me atrevía. Tenía miedo del primer golpe de vista sobre los objetos que me rodeaban. No era que temiese mirar cosas horribles, sino que estaba aterrado de la idea de no ver nada. A la larga, con una loca angustia de corazón, abrí vivamente los ojos. Mi horroroso pensamiento se encontraba confirmado. La negrura de la eterna noche me rodeaba. Hice un esfuerzo por respirar. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera se hallaba intolerablemente pesada. Quedé tranquilamente acostado e hice un esfuerzo para ejercitar mi razón. Vinieron a mi memoria los procedimientos de la Inquisición y partiendo de ahí me apliqué a deducir de ellos mi posición real.
Ok. A ver, platícanos ese fragmento. Claro. Bueno, hablando de aquello desconocido, en el general del texto, pues se supone que es una persona que ha sido sentenciada por la Inquisición a recibir las torturas, ¿no? Ok. En ese general, él se encuentra en un calabozo, o lo que podemos pensar como un calabozo, pero está oscuro, o sea, él no puede saber dónde está, Ok. ni qué hay a su alrededor, ni nada. Él en su exploración, en el querer saber dónde está y qué le va a suceder, como dice, ¿no? El fragmento, abre los ojos, pero se encuentra con su mayor temor, que era no poder ver nada. Ujú. Porque no ver nada no le va a indicar a él qué es lo que le puede suceder. Sí. Si pudiese ver, no sé, imaginemos que pudo ver un cuchillo o algo por ahí, le indicara algo, pero si no ve nada, esta incertidumbre le deja peor, le deja en la más profunda angustia. Entonces, posterior al fragmento, pues sí, va viendo, va tocando, va explorando ahí, ¿no? Y se encuentra con el pozo, se encuentra con una tipo cama, y ahí es donde le sucede todo lo horroroso de la tortura. Y bueno, los invito a leerlo, la verdad es que es muy bueno, pero sí en este sentido de antes de abrir los ojos, antes de saber qué era con lo que se podía encontrar, su horror era primitivo, ¿no? Ok. Su error era no saber qué podía haber, y si no había nada era ¿y ahora qué vas a hacer, no? O sea, estando en esa situación, ¿cómo te ubicas en lo que desconoces? Bueno, esa sería como lo que me deja a mí este fragmento y todo este tema que también no nada más es un miedo, ¿no? Como te mencionaba, no nada más puede ser un miedo a algo que podemos ver en la televisión, a algo que podemos encontrar en un texto, Sí. sino a esto que nos lleva a hablar de angustia, ya como otra categoría. Y en esa angustia, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Sí, no sé, yo me quedo pensando en esa cuestión y lo complejo que es. En específico este tema de la angustia, ¿no? Y pues el no saber o el sentirte desválido, ¿no? Quizás por eso también la oscuridad representa algo de ese terror o ese miedo. Porque a final de cuentas la oscuridad te deja sin ser, por decirlo así. Hace poco, o bueno, hace tiempo leía un aforismo que decía que ante la oscuridad no somos nada, ¿no? Dejamos de ser porque no estamos como, da a entender que no estamos como representados, dejamos de ser esa imagen que somos ante la luz o ante la mirada de alguien más y te deja como nada, ¿no? Entonces, eso me llevó a pensar esta cuestión también como de la oscuridad. También, bueno, más allá de los miedos que uno siente de niño, en donde también siente la oscuridad como algo del desvalimiento, de decir, estoy desprotegido, no veo, y si no veo algo que anda por ahí, como lo que decía de Poe justamente, el no ver, ¿no? El no tener como este sentido eh, tan, tan claro como cuando uno está en la luz, ¿no? Entonces eso me llevó a pensar un poco sobre la oscuridad, por ejemplo. Bueno, y es interesante esto que mencionas sobre la cuestión de la mirada y que no lo había como visto así, tal cual relacionado con la oscuridad, ¿no? De poder saber que alguien te mira o al contrario, ¿no? También saber que alguien te mira, si no sabes de dónde procede esa mirada, quizá también te cause cierto miedo. Sí. Me puso a pensar y a recordar este otro texto de Hoffman, El hombre de la arena o de arena. Uh-huh. Bueno, ahí también menciona un poco sobre este miedo como a lo desconocido o como a lo que no se ha podido ver, visualizar. Sin embargo, se toma como presencia y esa presencia
está como causando algo ahí, ¿no? Y también menciona una parte en donde la amenaza de esta presencia del hombre de arena es quitarle los ojos a los niños. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, estar en una situación de peligro ante este ser y que le tengas miedo porque siendo niño te va a quitar los ojos si no te duermes temprano. O sea, esta era la cuestión, ¿no? Un poco como lo que tenemos acá de cuando decimos ahí viene el coco, y el coco nunca lo has visto, y sin embargo en la niñez puede causar miedo, ¿no? ¿No ibas a decir algo más? Bueno, eso relacionado en cuestión a lo del cuento. Okay. Y que tiene, este cuento en específico tiene muchos elementos también como los que hemos mencionado, ¿no? Como esta ausencia-presencia, como esto de lo desconocido, como este temor a ser dañado, un desvalimiento siendo niño, ¿no? Porque finalmente quienes te protegen en primera instancia y más cercanamente es a la madre, al padre, a alguien que te pueda estar protegiendo, ¿no? Entonces eso más o menos. ¿Qué ibas a decir? Es que pensé en dos cosas sobre esta cuestión de la mirada, que resulta ser angustiante también, porque angustiante y estructurante. Esta película del dragón rojo, hay un asesino que le decían el hada de los dientes, porque él como que se ponía una mandíbula, ¿no? Extraña. La cuestión con él es que cuando están investigando así uno de sus crímenes se dan cuenta que él le puso vidrios en los ojos a sus víctimas para que él pensara que estaban vivos y lo vieran mientras él cometía sus crímenes. Pero él rompía los espejos de las casas. O sea, él no... Es extraño porque como que él no se quería ver en los espejos y le ponía vidrios a los ojos de las personas. Y resulta que se dan cuenta que él tenía una cicatriz de lo que se llama como paladar hendido. Y él tenía como una cuestión ahí en su imagen. Todo eso también pues, por su abuela que le decía de cosas y tal. Pero él tenía una cuestión con la mirada. Y luego también me acuerdo de esta otra peli de Mad Max, la última. Furia en el camino. Está buena, se les recomiendo. Donde había estos minions que eran parte como de pues de una de las aldeas de ahí, que según al morir se iban al Valhalla y les daban ahí todo su choro, pero antes de morir gritaban testigo para que los demás lo vieran. Entonces él gritaba testigo y los demás le devolvían el grito de testigo, y era como que su muerte únicamente tenía valor si alguien los veía. O sea, si alguien los tenía en la mirada o eran testigos de su sacrificio, por así decirlo. Entonces la mirada tenía ahí como un peso de estructura, de sentido. Entonces, para mí fue curioso porque hay una escena donde uno de estos minions va a morir, se va a sacrificar, pero le dice a una de las chicas, atestíguame. O sea, ahí como que cambió el sentido de la mirada, cambió el sentido de para qué ser visto, para qué ser, para qué existir o para qué morir. Entonces, a mí me llamó mucho esa la atención de atestíguame. O sea, no sé, me causa algo. O sea, como un reconocimiento. Ese llamado o sea, ese llamado casi como cuando eres niño, ¿no? Y dices, mírame. O sea, quiero que me mires. O sea, un llamado a aquí estoy, que existo, ¿no? O sea, devuélveme esa mirada para yo sentir que estoy existiendo, que existo para ti. O sea, soy para ti. ¿No? Sí, no, y me recordaste así justo con los niños y la existencia. Creo que la mayoría pudimos ver
a videos que hacían como tipo bromas a niños, bueno, sí, en donde los cubrían con una sábana y le decían, te voy a desaparecer, voy a hacer un truco de magia, sí. te voy a desaparecer. Y ahí están, ¿no? O sea, era divertidísimo verlo, pero imagínate el niño cómo estaba, ¿no? El niño o la niña. Lo tapan, le dicen, cuando voy a contar 3, me parece que era así, voy a quitar la sábana y tú ya no vas a estar. Ya, o sea, quitaban la sábana y ¿qué pasaba? ¿Dónde está fulanito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Y los niños, aquí estoy, aquí. ¿Dónde? No, sí te escucho, pero no te veo, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Llegaba un punto tal en que la mayoría de esos videos los niños terminaban llorando. Sí. Así, o sea, en el piso, no sé, así, haciendo lo posible como por sí ser mirados, ¿no? O sea, haciendo lo posible por... Aquí estoy, o sea, sí. Jugando con esta parte de la fantasía, ¿no? Y un poco de la magia, al hacerle creer a un niño que pues desapareció. Y que yo creo que en ese momento a la mano no había algún espejo como para ellos mismos corroborar su existencia o su presencia. Y bueno, hasta que le devolvían el hechizo, ¿no? O sea, como otra vez te tapo y ya puedes regresar. Pero me causaba a mí tanta curiosidad cómo era esta reacción ante lo que... cuando ya no eres mirado. Sí, ahí ahorita me acordaste, Ray Bradbury tiene un cuento que habla sobre eso. No me acuerdo ahorita cómo se llama el cuento, pero trata sobre una señora que está con un niño, pero ella no quiere que el niño se vaya. Y según esta señora es bruja y así, pero pues sus hechizos nunca funcionaban. Entonces ella le dijo, mira, si te quedas conmigo yo te hago invisible. Entonces el niño pues no le cree así. Entonces ella según le hace el hechizo y ella lo ve, pero hace que no. Entonces el niño se la cree y el niño se emociona primero porque dice, ya voy a poder ir a hacer aquí, ya voy a poder ir a estos lugares y ya voy a poder hacer un montón de travesuras. Pero después se empieza a poner triste porque dice, pero es que así mis papás no me van a ver y así nadie me va a dar de comer y entonces empieza a angustiar un montón y pasó de ser feliz a estar totalmente angustiado. Y entonces la señora hacía este juego para no estar sola, o sea, para que el niño estuviera ahí. A final de cuentas le empieza a regresar, según ella, partecitas de su cuerpo. O sea, le dice, oye, ya veo tu mano. Y así, entonces ya hasta que ya está completo, ¿no? Es muy interesante, o sea, es una cuestión que no teníamos como pensado, contemplado. Oye, pero también esto genera una cuestión, hablándolo así, del deseo, ¿no? De querer ser. Sí. Y es que mira, yo también pensé en esta cuestión cuando dijiste el coco. Es algo que no vemos, pero es amenazante. Es algo que me llevó a preguntarme yo comentaba al inicio, ¿no? Mi relación con el miedo, que hubo un momento en el que también me llevó a hacer ciertas indagaciones o preguntas en la universidad. ¿Por qué? Leyendo a Freud hay un momento en el que él habla sobre el complejo de Edipo, la angustia de castración. Esta angustia de castración, él, por lo menos Freud, en sus concepciones, la explica como cuando el niño recibe cierta amenaza de parte de la madre, porque es la madre la que posibilita esta amenaza de que se le va a caer el pene si se sigue tocando, de que se le va a castigar cortándole el miembro, cosas así, ¿no? Y entonces en un primer momento el niño pues como que ni hace caso, ¿no? Hasta que se da cuenta que hay alguien que no tiene pene, que es la niña o es la mamá. Y dice, entonces sí es cierto. Y ahí viene una angustia de saber que sí pasa y que le puede pasar. Ajá. Entonces esta cuestión del ser o del tener, del no tener, del no ser o no seguir siendo y su relación con la angustia, pues es como que muy, muy real, ¿no? Porque, o sea, en ese momento Freud
habla y lo plantea, también en términos, digámoslo así, biológicos, en cuestión del pene o el no tener pene. Pero después pues nos vamos dando cuenta que también tiene una esfera simbólica que representa que a mí me dejen sin algo. ¿Qué representa no tener algo? Dejar de tener algo. Lo explica ahí con la niña también, en esta cuestión de una esperanza de tener pene, en teorías infantiles, o una esperanza de tener un hijo, o el niño, ¿no? Una esperanza de no perderlo. De no perder. Entonces, eso a mí me llevó a preguntar cuál era esta relación entre el miedo y la esperanza con el deseo. Ok. ¿Por qué? Porque ese momento lo marcan como crucial, en el sentido de que el niño pues va transitando por su complejo de Edipo y no nos vamos a meter a profundizar mucho en este momento, y que, por ejemplo, la amenaza de castración y esta angustia que genera pues pasa a un sepultamiento de ese Edipo, y entonces el niño pues resigna ya el deseo que tiene con su madre y lo resigna y pues pasa a otras cosas. Pero guarda la esperanza de encontrar un objeto parecido al que tenía. Entonces con la niña pasa algo un poco distinto, ¿no? En donde esta amenaza esta angustia de castración pues no sepulta, sino que da inicio a lo que es el complejo de Edipo, pero mantiene una esperanza, pero un miedo de no ser para alguien, una angustia de no ser para alguien, pero una esperanza de tener algo. Entonces mi pregunta quiso dar respuesta. ¿Cuál es el papel de este temor y la esperanza en la estructura del deseo? Entonces ahí fui investigando, y ¿sabes qué encontré? ¿Qué encontraste? A ver ¿tú qué opinas? Entre mi investigación me di cuenta de que varios autores de distintas disciplinas colocaban al miedo como algo primigenio, algo que da origen a algo. Me recuerda a lo que es un mito, porque un mito es un relato que trata de dar cuenta del origen de algo, ¿no? Entonces nos encontramos en primera instancia con mi queridísimo Lovecraft. ¿Qué nos tienes que contar sobre él? Él tiene un ensayo, déjame lo busco porque aquí tengo este pequeño libro que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Sí. ¿Sabes cómo lo comienza? Dice: la más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo, y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Pues o sea, ya veníamos hablando de esto, ¿no? Él en este ensayo intenta dar una justificación del por qué el miedo, el horror, es un género literario por sí mismo. Porque muchas veces se considera el miedo o al horror como una consecuencia. Por ejemplo, en ciencia ficción, una consecuencia de algo, pero no como un género por sí mismo. Entonces Lovecraft hace todo un recorrido histórico de cómo el miedo desde un inicio está presente en el humano, cómo le ha intentado dar respuesta, cómo lo ha intentado de encapsular en distintos escritos que van desde escritos medievales, del terror de los castillos y los caballeros, el espectro, el horror gótico, el horror psicológico de Edgar Allan Poe, el horror cósmico de Lovecraft. Que es todo un recorrido, ¿no? O sea, ¿sí? no has pasado desapercibido y ha tenido mucho impacto. Entonces, el miedo como origen de un género literario o de literatura. Después hay otro autor que se llama Alfonso Caso, que él
tiene un pequeño libro que se llama El Pueblo del Sol, que habla sobre todas algunas cuestiones prehispánicas, en cuestión, por ejemplo, de los mexicas. Y entonces, ¿sabes él qué dice? Dice: el temor y la esperanza son los padres de los dioses, se ha dicho con gran verdad. El hombre, colocado ante la naturaleza que le asombra y anonada, el sentir su propia pequeñez ante fuerzas que no entiende ni puede dominar, pero cuyos efectos dañosos o propicios sufre, proyecta su asombro, su temor y su esperanza fuera de su alma y, como no puede entender ni mandar, teme y ama, es decir, adora. Entonces, todo en ese momento se empezó como a configurar para que estas relaciones se fueran dando. Por un lado, Lovecraft coloca el miedo como la emoción más primigenia y poderosa del humano. Alfonso Caso menciona el temor y la esperanza como padres de los dioses. Y tenemos a un Sigmund Freud que pone a la angustia como un momento clave estructurante del ser humano. Uh-huh. Él no habla de la esperanza como tal, separado, pero sí menciona una esperanza de seguir teniendo, de ser, de tener en un futuro. Entonces, Sigmund Freud en su texto también de Tótem y Tabú habla del padre y todo este mito. Y entonces es interesante, ¿no? Algo que temes y que no puedes como mandar ni nada, adoras, ¿no? Ajá. Lo endiosas, o sea, en este sentido de los dioses, ¿no? O sea, a un dios se le teme y se le ama por otro lado también. Exacto. O sea, se espera que se dé algo, o que se reciba algo más bien, o que dé algo este dios. O ser algo para ese dios. O ser algo, y en ese sentido, si no eres ese algo, o si no actúas en base a ese algo, eres castigado, ¿no? Ahí tenemos también el temor al castigo de Dios, o temor al castigo del Padre, o temor al castigo de aquello que adoramos también. Sí, entonces, para mí esta pregunta de el temor y la esperanza como trasfondo del deseo me hacía pensar, si la angustia nos hace resignar objetos, la esperanza nos hace querer encontrar otro. El deseo, por lo menos en psicoanálisis, siempre se habla de deseo inconsciente. Pero ese deseo inconsciente sabemos que no puede ser cumplido ni tomado como tal, pero siempre estamos tratando de encontrar algún objeto sustituto. Y es esa esperanza lo que mantiene, por lo menos en la hipótesis que he tenido sobre esto, la esperanza es lo que mantiene trabajando esta relación objetal, ¿no? De encontrar otro objeto, algo perdido que nunca vas a poder encontrar, pero que quizás te mantiene deseando. Aunque no lo encuentres, aunque no sea, aunque no te llene completamente, pero te mantiene en movimiento. Justo, o sea, justo ¿no? Iba a decir eso, es algo muy móvil. Ajá. O sea, a pesar de que si partimos del miedo y de esta angustia que puede paralizar, también tener otra parte, como lo mencionas, de la esperanza o un deseo, puede transformar esta cuestión y buscar, ¿no? Moverte, a hacer distinto este horror, quizás. Sí, porque a final de cuentas, o sea, esta angustia, lo que genera, por lo menos en términos psicoanalíticos, es que da pie a una represión, ¿no? Uh-huh. La angustia genera como esta sensación de huida. Nosotros huimos ante amenazas exteriores, pero también ante amenazas interiores, de algo que sabemos que no se puede hacer. Y por ejemplo, Freud habla del incesto como algo que se tiene que reprimir, o sea, que se tiene que sepultar. Y es lo que de alguna u otra manera sucede con esta angustia de castración. También, o ciertas cuestiones culturales, normas, leyes, etcétera, que hacen que eso sea reprimido. Entonces, la angustia ante estas cuestiones
pues van a generar pues esta especie de represión. Te estructuran como un, digámoslo así, ente cultural funcional Ujú. de alguna manera, porque pues hay normas culturales, hay ciertas leyes sociales que se hacen presentes a través de las leyes paternas maternas, ¿no? Que te inculcan. Ujú. Entonces, a ver, me surgió así también como una cuestión de que entonces, hablando del sentido del miedo, de por ejemplo nos mencionas, bueno, primeramente me encanta cuando, digamos, hablando de cierto tema, vengamos como con cierta variedad, ¿no? Y sí hablamos de lo que nos atañe, que es el psicoanálisis y con estos temas, y bueno, particularmente a mí me gusta mucho, ¿no? Esta interacción entre otros textos, relacionándolos con también términos psicoanalíticos. Y en ese sentido, bueno, lo que me surge a mí acá entonces es pensar a esta cuestión del miedo, del temor, la esperanza, el deseo, las normas, las leyes, pensándolas como algo cultural y particular Uh-huh. y específico de cada cultura, ¿no? De Sí. cada región o de cada momento, de cada contexto. O sea que también para indagar un poco en esta cuestión de la no generalización, de hablar en lo particular de algún aspecto, o sea, de un lugar. Pero parece ser que hay algo muy en común y es la prohibición al incesto. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Te lo voy a preguntar. ¿Qué angustiante puede ser pensar en el incesto? Yo te mostré un cortometraje el día de ayer que se llama... Ya ni me digas. ¿Cómo se llama? Se El llama... extraño caso de... ¿No? A ver. La extraña cosa o lo extraño Ajá. acerca de los Johnsons. Ok, sí. No sé si contarlo o no, pero este cortometraje se los recomiendo. En inglés se llama The Strange Thing About the Johnsons. Uh-huh. Toca un tema muy tabú de una manera horrorosa. Literalmente que no te esperas, que te causa una sensación hasta de asco, Uh-huh. ¿no? Que hasta podemos pensar que el asco es como un síntoma Claro. ante aquello que realmente causa un disgusto psíquico, no solamente algo, una comida mala, algo psíquico, algo que te causa un asco, ¿no? Uh-huh. Ese acercamiento a lo reprimido. Como lo repulsivo, ¿no? Sí, porque a final de cuentas es como un acercamiento a aquello que es reprimido, que te angustia porque tú sabes que está prohibido, que tú sabes que está así, ¿no? Uh-huh. O sea, la ley no lo permite por ningún lado. Sí. Entonces, yo se los recomiendo. Diana, no nos cuentes el corto, pero cuéntanos cuál fue tu sensación al ver este cortometraje. Mira, cuando me dijiste, te voy a mostrar un video y quiero saber tu opinión. Ahora que vamos a hablar del miedo, ¿no? Sí, exactamente. Y yo dije, bueno, a lo mejor es una cosa muy típica, ¿no? Yo imaginándome como, y hace rato también te lo comentaba, como cuando uno siempre relaciona lo terrorífico con una casa, ¿no? Ok. O sea, esto de encontrar lo familiar también, con lo que más tenemos cercanía y como en mi sueño, ¿no? Estaba en mi casa. Y resulta que pasa algo terroroso. Terroroso. Ok. Horroroso y terroroso. Ok. Bueno, mi sensación iba como muy incrementándose. Ok. En el sentido de primero ver todo normal, Ok. una familia normal, a decir qué está pasando aquí. O sea, en la expresión de los actores era ya muy buenos actores, pero eran ya totalmente transmitidas, ¿no? Recuerdo una expresión del que era el papá, que su cara era como que estaba destruido, o sea, ya totalmente, pues no sé si decir si perdido, pero era ya una mirada
no sé, es que no sé ni cómo describirla, ¿no? También encontramos esto de no poder decir o no poder poner en palabras lo que tomamos como muy real. Sí, y justamente ahorita quiero hacer una mención de algo de eso, pero continúa. Ok, entonces yo iba, o sea, de verdad no podía yo dejar de verlo porque también causaba cierta intriga de saber en qué iba a acabar toda esa situación con la que el padre ya no podía, el papá ya no daba de sí para soportar aquello tan espantoso, angustiante, horroroso, de miedo, o sea, básicamente le tenía terror al hijo. Y como dato curioso, este director se llama Ari Aster y es el mismo director de Midsommar y de Hereditario. No, bueno. Entonces, yo te comentaba que yo pienso que este director ha tenido ciertos acercamientos a estudios antropológicos o algo relacionado porque su manera de representar el horror siempre va muy ligado a lo familiar, Ok. a lo que es familiar. Y tú y yo lo comentábamos, este concepto de ominoso, cómo se suele nombrar mucho, pero tiene un sentido muy particular. Esta cuestión de lo ominoso en su cuestión alemana etimológicamente, se habla de que la palabra en alemán, aquí tengo como el pequeño documento, en alemán se dice o se escribe como Heimlich, que significa familiar, Ok. pero pasó a un opuesto que es un Heimlich, un familiar o lo extraño, lo que es siniestro u ominoso. Entonces, etimológicamente la palabra ominoso, desde su raíz alemana, está relacionado con lo familiar. No es solo algo que te cause miedo, terror, o sea extraño, siniestro, es algo que era familiar y que pasó a ser extraño, pasó a ser ominoso o siniestro. Por eso digo que tiene un sentido muy particular, porque algo te resulta familiar y de repente algo no cuadra. Y aquí pone algunos ejemplos, eh, algunos ejemplos de qué es lo ominoso, menciona. Bueno, este texto se llama, es de Carmen Elisa Escobar, se llama Tragedia, Comedia y Humor en el Psicoanálisis. Ok. Pero habla también de lo ominoso. Porque lo que pasa es que está hablando de que un autor menciona que aquello que causa risa es lo que se repite. Porque este autor dice que en la naturaleza nada se repite, pero luego pues vemos que sí. O sea, sí, la naturaleza tiende a repetirse de muchas maneras y entonces empieza a hablar del ominoso como aquello que el humano repite y repite y se vuelve un círculo incesante de repeticiones y ya se vuelve siniestro, ya se vuelve extraño. Sí. Entonces, como ejemplos de ominoso, menciona la sensación de extrañeza y desconocimiento hacia su propia imagen en el espejo. Algo que es familiar, tú, no pudiéndote reconocer, no sabiendo quién está ahí enfrente. Eso es ominoso, ¿no? Por ejemplo, la experiencia del doble, encontrarse con un doble. Y yo me acuerdo que te he platicado sobre este libro de Dostoyevsky que se llama justamente El doble. Cómo alguien de repente se encuentra con su doble exacto. Imagínate. O sea, eso es ominoso, ¿no? Algo que era familiar y que, bueno, en psicoanálisis ha sido reprimido y entonces se vuelve ominoso. ¿Como desconociéndolo? Sí, como volviéndose extraño, siniestro. Por eso menciona ahí, ¿no? No pudiéndote reconocer en el espejo. Sí, aquí hay una cuestión que te mencionaba sobre lo no poder reconocerse, porque finalmente te reconoces en una afuera, ¿no? Ajá. Por ejemplo, dices, te ves al espejo pero no te reconoces, pero el espejo ya es algo externo. O sea, es una imagen que se te devuelve. Entonces, no poder reconocer aquello que estás mirando, siendo tú, se vuelve, bueno, eso es muy loco, ¿no? O sea, es como decir, no poder
Bueno, y aunque no te vieras, ¿no? Reflejado en un espejo, aunque no nos veamos, nosotros podemos decir yo soy y reconocernos quizá con un nombre, reconocernos quizá porque vemos nuestro cuerpo, lo sentimos. ¿Qué pasa cuando esto incluso no ocurre así, ¿no? También, o sea, no puedes reconocer la sensación como tuya, sino en externa, sino fuera. Y esto también te lo ejemplificaba un poco con mirar la foto de tú cuando eras niño. Ajá. Tú no sabes. Bueno, sí, si tuvieras una foto que nunca has visto de ti y dices, ¿quién es ese niño? Uh-huh. Si alguien más no te dice, ese niño eres tú cuando eras bebé, quizá tú no sabes que tú eras ese niño. Okay. ¿Por qué? Porque de entrada tú no tienes el recuerdo de ti como tal, con esa imagen, ¿no? Tu imagen ya cambió, tú ya creciste, tú ya eres otro, por así decirlo. Entonces en esa imagen exterior encuentras quizá algo extraño. Fíjate, yo recuerdo en una clase también con un profesor en la universidad, él puso, no recuerdo exactamente de qué era la clase, pero se acerca a una compañera, le pide una credencial suya, en donde se encuentra una foto de ella, y le pregunta quién es esta persona. Y la chica, yo creo que entre sus nervios y todo, pero tarda en responder, y cuando responde dice un estudiante. Uh-huh. Y a lo que el maestro le responde, lo correcto hubiera sido decir soy yo, tan simple como eso, ¿no? Entonces en ese sentido yo dije, qué curioso, ¿no? ¿Cómo respondes? Si te estás viendo tú y te reconoces, ¿cómo responder que se trata de otra persona? Es muy loco eso. Y sin embargo, bueno, ¿no? Toca decir que si tú puedes y logras reconocerte en esa imagen exterior, puede ya no ser tan ominoso. Y sin embargo, si no te reconoces o aquello que reconocías como tuyo ya no lo reconoces, pues se vuelve ominoso, ¿no? En ese sentido. Sí, y por eso lo relacioné con este director y con estas películas, porque siento que él hace un juego del ominoso, lo que es familiar, y después se vuelve totalmente algo reprimible, algo siniestro. En Hereditary lo podemos encontrar en la escena cuando la madre encuentra a su hija en el auto. O sea, un desconocimiento total de aquello que es familiar. En Hereditary, en Midsommar lo podemos encontrar, por ejemplo, el momento del choque cultural. Lo voy a llamar así porque no sé de qué otra forma llamarlo. Del choque cultural cuando hay algo que se supone que es prohibido y en este lugar se practica como una festividad cualquiera, o especial pero común. Y entonces también en este otro cortometraje de La extraña cosa acerca de los Johnsons, en que hay algo pues que sí es familiar pero se vuelve siniestro, aquello que es algo prohibido por la ley. Y porque hay un deseo. Sí, no sé. Bueno, lo ponemos así porque también no queda nada lejos, ¿no? de esto de la prohibición. Ante la prohibición, pues existe el deseo, ¿no? Pero sí, y a lo que me refiero es eso, no seas familiar porque pues es tu familia, es tus amigos, pero de repente hay algo que ¡zas! Rompe con la ley. Uh-huh. Y ahí, ¿qué crees? Me retorno otra vez a Lovecraft. ¿Por qué? Él tenía muy claro qué era aquello que hacía que un cuento de terror o de horror tuviera efecto. ¿Qué es? Te lo voy a leer. Este pequeña cita es de, fíjate cómo se llama este ensayo, porque él escribía también ensayos, se llama Apuntes sobre un donadie. Uh-huh. Y él en este ensayo dice: el impacto de un verdadero cuento sobrenatural reside tan solo en alguna violación o transgresión de una ley cósmica establecida, una figura imaginativa de la simple realidad,
y de ahí que el fenómeno sea el protagonista lógico y no las personas. Lo que da miedo dejan de ser las personas, es la situación, lo que está sucediendo, el fenómeno, porque algo rompió esta norma, esta ley. Y es lo que siento que sucede en las películas de Ari Aster, porque él rompe una normas tabú. Una madre encontrando el cuerpo de su hija, personas haciendo choques culturales muy raros o cuestiones incestuosas. Entonces, eso es para Lovecraft, fíjate, o sea, es lo que causa el horror. Una violación de una norma o ley cósmica establecida. Él menciona así, ¿no? Cósmico. Entonces, él siempre fue muy, muy claro y muy redundante en que un cuento de terror no importa el ente, el monstruo, no importa tanto los personajes, eso es más como de utilería para él. Lo realmente importante es la atmósfera, es la generación de una atmósfera. Eso es para Lovecraft el horror cósmico. No lo es no lo es sus dioses primigenios, no. Para él el horror cósmico es el ambiente, la ambientación y lo desconocido, la locura que se puede llegar a pensar cuando te encuentras ante algo que no está dentro de tus límites cognoscibles. Soportables. Sí, yo también me regreso un poco a esto de Poe, en del Poseer el péndulo, en donde la atmósfera es lo que me causó esta mayor sensación de miedo, jugando con eso. Sí, y por ejemplo, aquí hay una cita de Zizek en uno de sus tantos documentales que se llama The Pervert's Guide to Cinema, donde habla sobre el cine, sobre ciertas cuestiones, y él menciona: si algo se vuelve demasiado traumático, demasiado violento, rompe las coordenadas de nuestra realidad e inmediatamente debemos transformarlo en ficción. Entonces, ¿qué tanto de lo que es ficción también es un intento de aprehender algo que no somos capaces de lidiar, con lo que no simplemente no podemos? Y lo mencionábamos con la risa, ¿no? Como también a veces nos reímos en las pelis de miedo. Sí. O sea, aquello con lo que no podemos lidiar, mejor cotorreamos sobre ello. Y como también las desgracias, aquello que con lo cual se vuelve tan violento y sale de estas coordenadas de lo que creemos establecido, buscamos darle un sentido cómico o ficcional, porque lo ficcional no necesariamente es cómico, sino algo que aparentemente es un meme, algo que está en la pantalla, algo que no pasa. Entonces a mí me parece muy interesante esta cuestión. Como para suavizar, ¿no? cierta cuestión, para hacerlo más liviano, ¿no? Más aprensible, más para que lo podamos como solventar, no sé. Y que incluso también la risa rompe, ¿no? O sea, rompe con esto que venía causando cierta sensación también. Sí, y es chistoso, ¿no? Como la risa, y lo decíamos, como la risa está relacionada con los payasos, pero como los payasos también dan un montón de miedo. Cierto, muy cierto. O sea, como por ejemplo esta película de Pennywise, de It, pues es un payaso, o sea, toma la representación de un payaso y se ríe, pero se vuelve ominoso. O sea, algo familiar se vuelve siniestro y es como rompe estas coordenadas de algo establecido. Entonces, fíjate cómo tanto en psicología, psicoanálisis, no escapan de todos estos saberes que se encuentran en la literatura o en otras disciplinas. Y obviamente la psicología y el psicoanálisis se han nutrido antes de la literatura, antes que la literatura del psicoanálisis o la psicología. Entonces a mí me causa mucho asombro cómo, por ejemplo, Lovecraft tenía bien claro que lo que causa terror
es el romper una norma establecida. Eso es lo que te va a causar miedo. Como Sigmund Freud, con la angustia de castración, es romper una ley, una norma. Sí. Como Zizek dice que si algo se sale de esa norma o de esas coordenadas, se vuelve, pues, de mucho miedo, horroroso. Hay que buscarle de otro lado. Hay que buscarle de otro lado y se transforma ficción. Y por lo menos en literatura, bueno, tenemos ficción, tenemos el género mismo, ¿no? Terror. Sí. Con todo y sus tintes creativos, busca la manera de generarte, ¿no? Sí. En el cine. O sea, también en el arte podemos estar plagados, ¿no? De todo este tema. Sí. Que yo creo que eso nos daría para otro programa. Proponiendo. Sí, es te digo, a mí me causa mucho interés este tema, porque el miedo se hace presente también socialmente en cuestiones que se hablan desde la sociología como un medio de control. Lo hemos visto con la doctrina del shock, por ejemplo, de Naomi Klein, que habla del miedo y del control de masas, cuestiones así, pero que tienen una relación con el miedo. Tú me mostraste una imagen de Maquiavelo que habla igual sobre el miedo y el control. Entonces, es un tema muy, muy interesante. Yo durante muchísimo tiempo lo hablé en mi psicoanálisis propio, y te digo que es un tema con el cual tengo una relación, y esa relación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero no deja de parecerme a mí muy interesante, muy llamativo, la verdad. Sí, no, es un tema, entre complejo y amplio, o sea. Así es. Pero, bueno, antes les dejo la imagen, con la pequeña frase, que dice: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Nicolás Maquiavelo. Ok. Entonces, ahí lo que mencionabas. Y bueno, el tema me ha parecido de verdad muy variado, en el sentido de que hemos transitado por varios rangos, varias cositas de ir buscando, de ir encontrando. Me gusta jugar con eso, el encuentro y la búsqueda. Sí, antes de irnos y todo, yo te quiero preguntar, porque además ya va a ser Halloween también. Okay. Y este podcast seguramente lo estaremos publicando. ¿Qué te gusta? El primero, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Primero o dos? Sí. O sea, es especial Día de Muertos, no Halloween. Entonces, sí. Pero, pues siguen siendo fechas como del tema, ¿no? ¿Tú qué peli recomendarías de miedo, terror a nuestros oyentes? ¿O algún libro, algún texto, algún cuento? Ok, bueno, de entrada, texto siempre Poe. Es que está en mi corazón. Entonces, de entrada eso, el texto que les menciono. Otros cuentos de él pudieran ser, se llama, creo, La inhumación prematura. También hay mucho de horror en ello. Hay un texto que menciona sobre los autómatas, pero no recuerdo bien el título. Quizás se los podemos dejar por ahí, ¿no? En la descripción. Sí. Y películas. Bueno, de entrada soy muy mala para recordar los títulos de las películas, pero recuerdo, creo que se llamaba, tenía nombre de mujer la película. No sé, igual, si la encuentro se las podemos dejar por ahí, pero se trataba de una chica que arma como un cuerpo con partes humanas de asesinatos que ha cometido, ¿no? Entonces, a mí me causó mucho, no sé, sí, horror, sí, desconcierto, pero se las dejamos por ahí. Sí, yo quisiera recomendarles que pues vuelvan a ver o vean por primera vez la película de Psicosis. Es una película que a mí me gustó un montón. Que busquen la serie de Bates Motel, que también tiene que ver con Norman Bates.
y su relación ominosa con su propia madre. Y un texto que me gustaría recomendarles es El Wendigo de Algernon Blackwood. Ha sido uno de los cuentos que a mí personalmente me ha dado miedo, literalmente. Entonces, les dejamos esas recomendaciones ahí. Esperamos que se la hayan pasado bien en Halloween, que pues se la pasen bien en estos temas de altares, de Día de Muertos, de recordar a sus seres queridos, aquellos que no están. Les mandamos un caluroso abrazo. Y pues nada, esto ha sido el tema de esta ocasión, el miedo, que al parecer siempre nos acompaña de distintas maneras desde el origen de la humanidad. Diana, ¿quieres decir algo más para finalizar, para terminar este podcast? Bueno, pues que esto del miedo, más allá de huirle, quizá acercándonos también a lo que le tememos, podamos descubrir muchas otras cosas, ¿no? De nosotros mismos, así como ahorita hablábamos de lo interno y de lo externo, y pues de otras cosas que nos causen bastante incertidumbre. Muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos de nueva cuenta y nos vemos próximamente. Decimos como aquella serie infantil, ¿no? Damos por terminada esta sesión de la medianoche. Nos vemos la próxima.